Recuerden que hace mucho tiempo me dijeron que X... Ay, ya empezó a fallar esto. Que X 1,2, ya no quiero escribir. X 1,2 se obtenía como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Lo que no me dijeron nunca es que eso es una comprobación, no es un método de solución. Entonces, esto nunca lo van a utilizar en su vida, nunca, porque solamente es una comprobación. Entonces, no me sirve de nada, absolutamente de nada, saber esa fórmula cuando solamente es una comprobación. Sobre todo porque en algún momento de la vida les van a decir, calcula la integral de x cuadrada menos 13x dividido entre x menos 13. Y entonces ahí viene el detalle, ¿no? ¿Y cómo le hago para aplicar la fórmula general ahí? O sea, no tiene sentido. El que les hayan enseñado alguna vez la fórmula general, lo único que hizo fue entorpecer su desarrollo, porque lo que debieron de haber enseñado desde un principio son todos los métodos de factorización para poder resolver la ecuación sin necesidad de utilizar un método que solamente es para comprobar. Entonces, por favor, no lo utilicen, ni siquiera piensen en utilizarlo, porque lo único que va a hacer, vuelvo a insistir, es entorpecer su desarrollo académico e intelectual, ¿no? Entonces, lo primero que hago siempre va a ser factorizar. De la factorización, ya saben que hay muchos métodos de factorización. Específicamente, yo me doy cuenta que el método de factorización que voy a utilizar ahí es el de máximo común divisor. Y eso lo sé porque ustedes saben que el máximo común divisor es el número más grande que divide a todos los números. En este caso, el único número es el 1. Pero el máximo común divisor también habla del factor común. Y si ustedes observan, el factor común es la x. Por eso yo sé que es por máximo común divisor. Y entonces calcula el máximo común divisor, que es x. Y de ahí, calculando el máximo común divisor, sabemos que tenemos que dividir. Por lo tanto, divido el primer término entre el máximo común divisor y luego divido el segundo término entre el máximo común divisor. Así es como calculo el factor que me hace falta. Por lo tanto, aquí escribo un paréntesis y me va a dar un x menos 13, obviamente haciendo la división elemento entre elemento, o sea, signo entre signo, número entre número y letra entre letra. Y de ahí lo que sigue es satisfacer la ecuación. Fíjense bien, algunas personas les han dicho lo siguiente: este que está aquí es igual a 0 y este que está aquí es igual a 0. Y por lo tanto, este que está aquí, la operación inversa es sumar, y entonces les da que x1 es 0 y x2 es 13. ¿Por qué no se puede hacer esto? Esto hay muchas personas que lo están enseñando y no se puede hacer por lo siguiente. Fíjense bien, si ustedes dicen que esto vale 0, la operación inversa quiere decir que este va a dividir al otro, y entonces están suponiendo una división entre 0, y una división entre 0 es una indeterminación. Por eso es un error conceptual enorme hacer eso de separar los dos e igualarlo a 0. Eso lo hacen muchísimos. Por eso no se hace ese concepto. El concepto que forzosamente tiene que ser es el de satisfacer la ecuación. No hay otro. A fuerzas es eso. Si yo llego a ver que en su evaluación lo que me dicen es que x menos 13 es 0 y por lo tanto x vale 13, se los voy a poner mal porque es un error conceptual extremadamente grave, aunque muchas personas lo digan. Ahí nos vamos con cuestiones similares. Al satisfacer la ecuación, necesito calcular qué número voy a sustituir aquí para que multiplicado por lo demás me dé 0. Sabemos que el único número que puedo sustituir aquí es el 0, porque 0 por lo demás me da 0. Y de ahí yo sé que el cálculo mental es que el primer valor de esa variable va a ser un 0. Acuérdense que estoy hablando ahorita de cálculo de variables, pero en algún momento voy a hablar de cálculo de puntos. Y cuando estoy hablando de puntos, entonces ya no puedo escribir una x1, sino tengo que escribir una abscisa, que eso lo vimos en funciones. Son dos conceptos diferentes.
Y de la manera similar, el valor que puede tener esa variable obedece a un segundo resultado y que simplemente es la operación inversa. Por lo tanto, aquí va a ser un 13, de tal manera que este 13, cuando tú lo sustituyes aquí, 13 menos 13 me da 0, y 0 por lo demás me da 0, y ya quedó, ¿no? Entonces, no es igualar a 0, sino simplemente es calcular qué número. ¿Cómo lo calculan? Por operación inversa, o calculan qué número multiplicado por lo demás me da 0, y de ahí ya obtienen los resultados, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ay, perdón. Este es con este. Bueno, de aquí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí no existe máximo común divisor. ¿Por qué no existe máximo común divisor? Pues porque no hay un número que divida a los dos. Bueno, sí, está el 1, pero el 1 se puede decir que no cuenta. Y al pensar en un factor que sea común, pues me doy cuenta que no hay factor común porque uno es un número y el otro es una letra. Por lo tanto, no es una factorización por máximo común divisor. Y esta factorización, ya saben que se llama la factorización usando el método de una diferencia de dos cuadrados. ¿Cómo sé que es el método de una diferencia? Pues porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una diferencia. Por eso lo sé. Y de aquí sabemos que el método me va a llevar a escribir un paréntesis, a escribir otro paréntesis igual con 0. Y entonces obtengo la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo. Por lo tanto, aquí escribo una x en el primero, escribo un 11 en el segundo porque es la raíz cuadrada de 121. Sabemos que en uno se escribe una operación positiva y en el otro una operación resta. Y con eso ya tengo la factorización. Y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. El concepto que debo de aplicar es satisfacer la ecuación. O sea, esto va a ser lo padre porque siempre voy a aplicar el mismo concepto, que es satisfacer la ecuación. Ahí. Perdón. Hay que satisfacer la ecuación. Y sabemos que satisfacer la ecuación se basa en la operación inversa. Por lo tanto, el primer valor de la abscisa es menos 11 y el segundo valor de la incógnita, perdón, es un más 11. Y ya con eso ya tengo resuelto la otra ecuación, ¿no? Entonces, acuérdense, ya habíamos dicho que fórmula general nunca se utiliza porque solamente es un método de comprobación y que también no se iguala a 0 porque eso me lleva a una indeterminación. Váyanse aprendiendo bien los conceptos porque se utilizan en todas las ciencias, ¿no? La diferencia que hay en este primero es que en este yo veía que había un máximo común divisor. ¿Por qué? Porque había un número que divide a todos o hay un factor común. Por eso yo sé que se puede por máximo común divisor. Aquí me doy cuenta que hay una resta, por eso se utiliza el método de una diferencia de cuadrados. Pero si ustedes observan aquí no hay máximo común divisor. ¿Por qué no hay? Porque no hay factor común. Vean cómo el factor común sería la x, pero este no tiene x. Y si pienso en números, disculpen, aquí ya falló nuevamente la aplicación. O la pongo pausa. Y si pienso en números, pues los números solamente están en el término lineal y el término independiente. Y si pienso en una diferencia, se dan cuenta que sí hay una diferencia, pero también hay una suma. Por lo tanto, no puede ser ninguno de los métodos anteriores. Como no es ninguno de los métodos anteriores, me voy al siguiente método. Sabemos que ese método de factorización es el de factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Y por lo tanto, sabemos que el método me dice que debes de escribir dos paréntesis, que van a ser los dos factores, debe de estar igualado a 0 porque es una ecuación. Y entonces hay que calcular la raíz cuadrada del primero, que va a ser el primer término de los dos binomios. Posteriormente debo de elegir el signo del término lineal. Ese signo del término lineal es la operación del primer binomio. Y después hay que hacer la multiplicación del signo del término lineal con el signo del término independiente. Y por leyes de los signos, esa va a ser la operación del siguiente binomio. Una vez que ya tengo los signos, debo de ver cuáles son las parejas que me den por resultado ese término independiente. Y las parejas que me dan por resultado el término independiente, comenzando por el 1, es el 1 por 63. Luego busco un 2 por ningún número me va a dar.
3, ahí sí, el 3 por un 31 me da el 63. Pienso en el 4, no hay con 4. 5, tampoco hay con 5. 6, dime. Como dijo su compañero, aquí no era 31 sino era 21, ahí fue una imprecisión. Luego pienso en el 4 no hay. El 5 por algo no me da 63. El 6 tampoco porque sería 66. El 7 tampoco porque 7 por 8 es 56. El 8 tampoco porque 8 por 8 es 64. Luego me voy con el 9. Como dijo su compañera, me comí el 7 porque sí, efectivamente es un 7 por 9 que me da 63. Y ya se acabó porque el 8 no hay. Y luego sería otra vez 9 por 7, pero pues ya me regresé, ¿no? Siempre es bueno ver todas las parejas por si las dudas, ¿no? De aquí me doy cuenta que para que me dé el menos 16, pues el 1 y el 63 nunca me van a dar 16, ni sumados ni restados. El 3 y el 21 tampoco, pero el 7 y el 9 sí. Acuérdense que siempre se debe de escribir primero el número grande. Entonces, si yo escribo el número grande, primero el número grande es un 9, el número chico es un 7. De aquí me doy cuenta que este menos 7 con este menos 9 me da el menos 16. Quiere decir que sí se puede factorizar. Y entonces procedo a satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, sabemos que eso es por operación inversa. El primer valor de la x es un más 9 y el segundo valor de la x es un más 7. Y con eso ya tengo las dos ecuaciones. Perdón, los dos valores que satisfacen a la ecuación. La ecuación. O sea, ¿qué valor hace que se cumpla la ecuación? Listo. Vamos a hacer otro. Para este volvemos a lo mismo. ¿Por qué no es máximo común divisor? Pues para que sea máximo común divisor debe de haber un número que divida a los 3. Si se dan cuenta que no hay ningún número, porque este es múltiplo de 3, este es múltiplo de 5 y este es par. No existe el máximo común divisor. La otra es que hubiera un factor común, y si se dan cuenta, sí está la x en los dos primeros, pero en el tercero no. Por lo tanto, no puede ser el método de máximo común divisor. Me voy al siguiente método. Una diferencia de cuadrados es porque nada más hay una diferencia. Y si ustedes se dan cuenta, sí existe una diferencia, pero también una suma. Por lo tanto, no es una diferencia de cuadrados. Y de la forma x cuadrada, si ustedes se dan cuenta, x cuadrada está solita. Y aquí no está solita. Por lo tanto, ahí es otro método de factorización. Y el otro método de factorización recibe el nombre de factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Cómo se factoriza de esa forma? Sabemos que hay que multiplicar el 28 por el 3. Si multiplico 28 por el 3, me da 3 por 8, 24. Llevo 2, 3 por 2, 6. Y los dos que llevo aquí son 84. Por lo tanto, lo que debes de hacer es calcular cuáles son las parejas que te dé 84. Si se dan cuenta, se parece a este método, pero en este método solamente es el término independiente. En este método es la multiplicación de los dos. Por lo tanto, las parejas que multiplicados me dan 84, pues es el 1 por el 84. Acuérdense de comenzar con el 1 por barrer todos. El siguiente es el 2 por el 42. Luego es un 3. Si divides 8 entre 3 te queda 2, sobran 2. 24 entre 3 te queda 8. Entonces 3 por 8. Luego 4. 8 entre 4 te da 2. 4 entre 4 te da 1. Luego te vas con 5, pero no existe un 5. Te vas con el 6, a ver si de pura casualidad. 8 entre 6 te da de 1, sobren 2. 24 entre 6 te da 24. O sea que te toca de a 4. Luego te vas con el 7, a ver si sí. Entonces 8 entre 7 te da 1, sobra 1. 14 entre 7 te da 2. Luego te vas con el 8 sí de plano no es. Luego te vas con el 9, que tampoco es porque 9 por 9 es 81. Entre 10 tampoco, entre 11 tampoco. Y luego regresas al 12. Por lo tanto ya, nada más son esas parejas. Es bueno que lo vayan practicando, ¿no? Porque en el examen de admisión a la superior necesitan más agilidad. Por eso es importante que lo practiquen. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el 28x cuadrada, voy a escribir el menos 3, y aquí voy a escribir dos sumandos, o un minuendo y un sustrayendo, de tal manera que el resultado me dé 5. Entonces, pensando en que el resultado es 5, si ustedes ven, estos sumados me dan 85 y restados 83. Por lo tanto, no me sirve. Estos sumados me dan 44 y restados 40. Tampoco me sirve. Estos sumados me dan 31 y restados 25. Tampoco.
Estos sumados es 25 y restados es 17, tampoco. Estos sumados es 20 y restados es 8, tampoco. Estos sumados es 19, pero restados sí me da el 5. Por lo tanto, lo acomodo de tal manera que me dé el 5. Generalmente siempre es el grande primero. Por lo tanto, debo de escribir primero el grande para que me dé 5. Entonces le resto 7, 12 menos 7 me da el 5 positivo. Y entonces solamente aseguro que quede el término X. Y con eso ya estoy empezando la factorización. De ahí para adelante solamente es volver a factorizar por máximo común divisor, que esa factorización ya se la saben. Entonces, recuerden que hay otro método que se parece a este, pero es un poquito más, es más tedioso porque hay muchos más conceptos que luego les hacen que se confundan. Por eso he preferido enseñar este método que el otro, ¿no? El otro también se vale, pero es un poquito más latosito. Entonces van a factorizar por máximo común divisor, considerando a la primera pareja y considerando a la segunda pareja. Ahí, si se dan cuenta, estoy cometiendo una imprecisión bastante grande, que generalmente la cometen ustedes, y es que no mantienen la igualdad con 0. Recuerden que siempre se debe dejar la igualdad con 0, porque estoy hablando de una ecuación de segundo grado. Entonces, el máximo común divisor de la primera pareja, recuerden que es el número más grande que divide a los dos, que puedo pensar en un 4 que divide a los dos, y un 6 ya no dividiría a los dos, porque 6 por nada me da 28. Entonces forzosamente puedo pensar en un 4. Ese es el número más grande que divide a los dos. Y también en el factor común, sabemos que el factor común es la X, por lo tanto el máximo común divisor del primero es 4X. Al hacer la división, 28 entre 4 me da 7, 7X, y más 2 entre 4 me da más 3, dividiendo signo entre signo y número entre número. Y de aquí el máximo común divisor, acuérdense que es el factor común, y se van a dar cuenta que el factor común es el número negativo, el signo negativo. Entonces el signo es un factor, por eso el factor común es el negativo. Y el número más grande que divide a los dos, pues el único número es el 1, no hay otro más grande. Y si hacen la división, menos 7 entre menos 1, les va a quedar 7X, y menos 3 entre menos 1, por leyes de los signos, me queda un más 3. De ahí se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que el máximo común divisor ahora es la función exponencial, o sea, lo que está entre paréntesis. ¿Por qué es una función? Porque es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, el máximo común divisor es un 7X más 3, que multiplica. Si ustedes dividen este entre este o este entre este, pues nada, les queda el 4X y les queda el menos 1. Por lo mismo, el otro factor está formado de un 4X menos 1, igual con 0. Y ahora sí, vuelvo a hacer lo mismo que hice en las otras. En otras palabras, es satisfacer la ecuación. Acuérdense que satisfacer la ecuación se basa única y exclusivamente en la operación inversa. Solamente que aquí la operación inversa se ve tal vez un poquito más robusta. ¿Cuál es la operación inversa del más 3? Pues la operación inversa del más 3 es un menos 3. Y la operación inversa del 7 que está multiplicando quiere decir que es una división. Por lo tanto, el valor primero es 3/7, negativo. ¿Cómo lo sé? Porque si ustedes sustituyen este menos 3/7 en la X, se van a dar cuenta que este 7 con este 7 se hace la unidad con menos 3 me queda menos 3, y menos 3 más 3 hace que ese binomio, sea 0, y 0 por lo demás se va a cumplir el 0. Por eso sé que siempre es la operación inversa. Y el otro valor de la otra incógnita es la operación inversa a la resta, es una suma, sabemos que el signo más no se escribe, y la operación inversa, este 4 que está multiplicando a la X, pues es una división. Por lo tanto, ese es el siguiente valor. ¿Cómo lo puedo verificar? Si ustedes sustituyen este 1/4 aquí, en la X, se van a dar cuenta que este 4 entre este 4 me da la unidad por 1 es 1, y este 1 menos el otro 1 me da 0, y 0 por lo demás, no importa que sea, se cumple la ecuación. Por eso sé que ese es el otro valor. Conclusión, ¿cuáles van a ser los métodos que voy a utilizar para resolver ecuaciones?
pues es máximo común divisor, una diferencia de cuadrados, de la forma x cuadrada más bx más c y de la forma ax cuadrada más bx más c, si estoy hablando de ecuaciones de segundo grado. En algunas ocasiones voy a estar resolviendo ecuaciones de mayor grado que también se pueden resolver con otro método de factorización que se denomina división sintética. Y con la división sintética también puedo resolver ecuaciones de mayor grado. Ahorita voy a quedar solamente con las ecuaciones de segundo grado porque son las que más me competen, pero recuerden que también con división sintética se puede. Ahora bien, además de la factorización, el otro método que es el más utilizado es el de completar el trinomio. ¿Qué quiere decir tri? Quiere decir dos. Nomio quiere decir términos. O sea que son tres términos. Completar el trinomio cuadrado perfecto. Ese es el método más utilizado en cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad y estadística y en todos lados. ¿Por qué es el más utilizado? Porque si ustedes tienen una integral de x cuadrada más 7x menos 9 dividido entre x más 2, se van a dar cuenta que la única manera de hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si entienden, jamás voy a poder aplicar ahí la fórmula general. ¿Por qué? Porque no quiero saber el valor de la x. Lo que yo quiero saber es cuál es el término que está ahí. Por eso es tan importante el completar el trinomio cuadrado perfecto, que solamente es una serie de conceptos y hay que saber cuáles son los conceptos que se van a aplicar. ¿De dónde proviene el completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues a ustedes les mencioné alguna vez que si tienen un a más b multiplicado por un a más b, les va a dar por resultado, por propiedad distributiva hay que multiplicar por lo que tengo un a cuadrada más una b. Por propiedad distributiva, cuando ustedes multiplican, les va a dar por resultado un más BA más B cuadrada, y de aquí van a entender que esto es precisamente un binomio al cuadrado, y como resultado es el cuadrado del primero. Estos dos que están aquí son términos semejantes, solamente están acomodados de diferente manera, por lo tanto es más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué es lo que van a hacer cuando completan el trinomio? Lo que van a tener es el término cuadrático, el término lineal, pero el término independiente es el que les va a hacer falta. ¿Cómo se calcula este término lineal? Pues de aquí se ve que esta b proviene de dividir entre 2. Si se dan cuenta que el resultado fue por 2. Por eso para completar el trinomio siempre hay que dividir entre 2. Y si se dan cuenta, este término lineal que no tienen está elevado al cuadrado. Por eso siempre que van a completar el trinomio cuadrado perfecto es dividir entre 2 por este 2 y elevar al cuadrado por este cuadrado. Recuerden que ustedes quieren los tres componentes y solamente van a tener el primero y el segundo. El tercero es el que van a completar. De ahí proviene que siempre es entre 2 y siempre es al cuadrado. Por lo tanto, ya entendiendo de dónde proviene, vamos a hacer otro ejercicio. Y entonces vamos a ponerle aquí número 5, por ponerle un número. Resuelve la ecuación que se llama 5x cuadrada menos 10x menos 15 igual con 0. Si se dan cuenta, en esa primera, ustedes pudieran decir, pues aquí tiene un término y tiene un coeficiente y por lo tanto se parece a esta, ¿no? Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí puedo aplicar un concepto y ese concepto se llama simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación lo van a aplicar porque ustedes lo saben. O sea, no es preguntarle al maestro, ¿lo puedo hacer? No. Ustedes saben hacerlo, háganlo. Y simplificar la ecuación quiere decir dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, dividen entre 5, dividen entre 5, dividen entre 5 y dividen entre 5. Debido a que ustedes saben simplificar la ecuación, les queda un x cuadrada menos 2x menos 3. Y entonces, lo primero que deben de hacer ustedes
es ver si se puede factorizar. Entonces, de esto que están ustedes observando con sus ojos de la cara, se van a dar cuenta que parece ser que la factorización es de la forma x cuadrada más bx más c. Fíjense cómo cambiaron de aquí para acá, ¿eh? O sea, vean cómo pudieron hacer el cambio del que parecía ser un método a otro método por la única y sencilla razón que ustedes conocen los conceptos. No me tienen que preguntar a mí, ¿lo puedo hacer? Si lo saben hacer, háganlo, pero lo van a saber hacer porque se saben bien el concepto. ¿Qué ibas a decir, 23? Eso, yo pienso en hacer la factorización de esa forma, y eso quiere decir que aquí voy a escribir un paréntesis, aquí voy a escribir otro paréntesis, y según el método, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero. Esa raíz cuadrada sabe que aquí es x, sabe que aquí es x, saben que el signo lo van a escribir tal cual, multiplican los dos signos, me da positivo, y entonces hay que ver los números que multiplicados me dan 3, y los números que multiplicados me dan 3, pues nada más es 1 por 3, ya no hay más. Y por lo tanto, el mayor número se escribe primero, aquí hay un 3, el menor número se escribe después, y verifican. Y si se dan cuenta, este menos 3 con este más 1 me da el menos 2. Conclusión, sí se puede factorizar. Y como se puede factorizar, entonces ya no hubo necesidad de aplicar ni el método de ax cuadrada más bx más c, ni el completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahí es donde ustedes tienen que tomar decisiones de por qué un método y por qué el otro. Entonces, obviamente, lo que sigue es satisfacer la ecuación, y si satisfacen la ecuación, resulta que el primer valor de la incógnita es 3 positivo y el segundo valor de la incógnita es menos 1. Pero vuelvo a repetir, o sea, deben de saber qué hacer en cada caso. Por eso es importante que aprendan bien los conceptos para que sepan qué es lo que van a hacer en cada uno de los casos. Bueno, vamos. Otra vez, si ustedes se dan cuenta, pues se ve que puedo aplicar lo mismo. ¿Qué es aplicar lo mismo? Pues otra vez simplificar la ecuación. Y si voy a simplificar la ecuación, pues otra vez resulta que nada más de verse, pues tengo que dividir entre 5, no quiere, entre 5 y entre 5. Por lo tanto, si hago la división entre 5, aquí me va a quedar una x cuadrada menos 3x menos 3 igual con 0. Y entonces se van a dar cuenta que se parece a este, ¿no? Por lo tanto, la única pareja es 1 y 3. Pero si ustedes se dan cuenta, puestos como estaban, solamente me van a dar menos 2. Jamás me van a dar menos 3. Entonces, fíjense cómo este no se puede factorizar. ¿Por qué no se puede factorizar? Vuelvo a repetir, porque al darme aquí el mismo menos 3, sé que la pareja solamente es 1 y 3, pero esos números acomodados en el paréntesis, como los voy a acomodar, el único resultado es menos 2, jamás es menos 3. Conclusión, ahí sí debo de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien? Así es como se van a dar cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues lo primero que deben de entender es que este está bien y este está bien. El que está mal es el último. El último no me sirve. No me sirve porque no me genera un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, todo comienza con una... Lo primero que hago precisamente es, este término sí me sirve porque es el cuadrado, este término sí me sirve porque es lineal, este no me sirve. Por lo cual, no es que no me sirva, simplemente no va a estar en el trinomio cuadrado perfecto. Por lo cual comienzo con una operación inversa. Y esa operación inversa me va a permitir dejar el término cuadrado, dejar el término lineal y en el otro miembro dejar al término independiente. No es que no me sirva, simplemente no es el que forma el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, para completar el trinomio cuadrado perfecto, tienen que elegir al coeficiente. Si se dan cuenta, no estoy eligiendo al signo, porque luego quieren llevarse al signo. Ese coeficiente, que en este caso es un 3, no importa qué número sea, simplemente es un coeficiente y ya, lo van a dividir entre 2 y lo van a elevar al cuadrado. Acuérdense que los números decimales no existen, por lo tanto yo no puedo decir que eso es un 1.5. Si en algún momento ven que alguien les dice que eso es un 1.5, ya, es un maestro que no tiene bien claros los conceptos, perdón, es una persona que no tiene bien claros los conceptos y ni lo sigan escuchando, ¿no? Porque ese es un error muy grave. No puedo utilizar números decimales
en un proceso algebraico. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Por qué no existen? Porque existen los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números imaginarios, pero la expresión decimal solamente es una manera de representarlos, pero no es un número como tal. Por eso no se puede utilizar en un proceso intermedio para completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que debo de hacer es aplicar la definición de potencia en el numerador y también en el denominador, lo que me da un 9 sobre 4. Ese 9 sobre 4 es el que van a utilizar para completar el trinomio cuadrado perfecto. Con eso, ustedes ya lograron completar el trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, como hay una igualdad, no pueden nada más hacer operaciones en un solo miembro y no hacer en el otro. Por lo tanto, van a aplicar la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad habla que la operación que tú hagas en el miembro izquierdo es la misma operación que hagas en el miembro derecho. Por lo tanto, aquí le vas a agregar 9 cuartos. Agregas y por propiedad de la igualdad haces la misma operación en el miembro derecho. Pero como tú eres niño inteligente, te vas a dar cuenta que estos van a ser cuartos. Y como son a ser cuartos, entonces a este entero lo voy a expresar como un número racional. ¿Por qué lo voy a expresar como un número racional? Pues porque 3 enteros es mejor verlo como cuartos. O sea, tienes un entero que son 4 cuartos, 2 enteros que son 8 cuartos y 3 enteros que son 12 cuartos, que eso lo aprendí desde el kinder. Por lo tanto, este 3 no lo escribo como tal, sino mejor lo escribo como un 12 cuartos, y con eso yo ya tengo todo en números racionales con el mismo denominador y las operaciones van a ser más rápidas. A partir de ahí, ahora sí, ya viene la factorización, pero lo que vas a factorizar es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Pues primero escribes un paréntesis elevado al cuadrado. Ya que escribiste el paréntesis, lo que vas a hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Pero si te das cuenta, por ser un número racional, hay que aplicar propiedades de los exponentes y calculas la raíz cuadrada del numerador y la del denominador. Eso quiere decir que aquí te va a quedar un x y aquí te va a quedar un 3 medios. Ya calculaste la raíz cuadrada de los dos. Y por último, el signo del término lineal es el que tú vas a considerar como operación en el binomio. Así factorizas a un trinomio cuadrado perfecto. Raíz, raíz y el signo del medio. ¿Cómo sabes que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues porque precisamente tú lo calculaste y lo calculaste con este número. ¿Por qué es entre 2 y por qué al cuadrado? Pues porque ya te había explicado que el entre 2 es de este 2 y al cuadrado es por ese cuadrado. Acuérdense que lo que estoy agregando es ese tercer término. Esa es la razón. Por lo mismo, ya es un trinomio cuadrado perfecto. Y si tú te das cuenta, en el miembro derecho, pues aquí solamente hay que hacer una suma de números racionales que, como tienes el mismo denominador, se convierte simplemente en una ley de la suma, porque al tener el mismo denominador se va a mantener el denominador y solamente haces la suma de los números del numerador, que al ser los dos positivos, suma los números y se deja el signo de los dos, o sea, el signo que predomina. De ahí, como sabemos que tenemos que calcular el valor de la incógnita, lo que debo de hacer es entonces operaciones inversas, y se van a dar cuenta que este cuadrado tiene una operación inversa que es la raíz. Por lo tanto, necesitan obtener la raíz en el miembro derecho. Y si ustedes obtienen la raíz de 21 no es exacta, por lo tanto se deja indicada. La raíz de 4 es exacta, que es 2. Obviamente esa operación inversa me está llevando a utilizar propiedades de los exponentes, porque estoy calculando la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Y si ustedes se dan cuenta que hay una resta, la operación inversa es la resta, es una suma. Por lo tanto, aquí va a aparecer un 3 medios positivos, y hay que acordarse que todas las raíces cuadradas tienen dos resultados. Es decir, que si ustedes tienen un 9, el 9 proviene de multiplicar el menos 3 por el menos 3, pero también proviene de multiplicar el más 3 por el más 3. Debido a que tiene dos resultados la raíz cuadrada, entonces aquí voy a escribir un más menos, y de ahí ya sé que el valor de la incógnita es ese que está ahí. Y por lo tanto, ya lo único que me hace falta es decir que la x1 es 3 medios más 1 medio multiplicado por la raíz de 21.
Tengan mucho cuidado en eso. Este que está aquí se llama número racional. Este que está aquí es número racional y este que está aquí es un número irracional. No pueden combinar todos los números. A veces se van a encontrar en los textos que les dicen, el resultado es 3 raíz de 21 sobre 2. Este es un error enorme porque ustedes van a aplicarlo en química, en física, biología, etcétera. Y por lo tanto necesitan hacer la separación de los números racionales de los irracionales. O sea, cada quien en su lugar. Porque si los revuelven todos, no van a saber cómo implementarlos. Eso lo van a ver en la superior. Pero desde entonces, desde ahorita yo les tengo que explicar por qué sí y por qué no. Y el otro resultado va a ser una x sub 2, que es un 3 medios menos un medio multiplicado por la raíz de 21. Así es como deben de escribir el resultado cuando yo les pida resolver ecuaciones, si es que lo tienen que hacer por completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que ustedes, como no tienen calculadora, van a tener que calcular la raíz cuadrada de 21. Y la raíz cuadrada de 21, pues ya se la saben desde la primaria. Número que multiplicado por sí mismo dos veces que me dé cercano a 21, pues saben que es el 4. 4 por 4, 16, para 21 es 5. Escribo el punto decimal, agrego dos ceros, duplico, y entonces un número que voy a escribir aquí, también aquí, de tal manera que me dé cercano a este, pues podría pensar en un 7 tal vez. 7 por 7, 49, para 50 es 1, llevo 5. 7 por 8, 56 y 5, 61, ya me pasé. Quiere decir que no es el 7, entonces el 6. 6 por 6, 36 y 4, 40, llevo 4. 6 por 8, 48 y 4, 52, ya me pasé. Tampoco es el 6, me voy al 5. 5 por 5, 25 y 5, 30, llevo 3. 5 por 8, 40 y los 3 que llevo 43 para 57. Como este es menor que este, quiere decir que está bien. Repito el método, vuelvo a repetir, esto lo aprendieron en tercero de primaria. Duplico el que está hasta arriba, aquí me da un 90, agrego dos ceros y otra vez un número que lo voy a escribir también aquí, de tal manera que este número por el de abajo me dé cercano a 7500, pues pudiera pensar en un 4 tal vez. 4 por 4, 16 y 4, 20, llevo 2. 4 por 0, 0. Con los 2 llevo 2, para el 10 son 8, llevo 1, 4 por 9, 36, 37, no, me falta mucho. Entonces nos vamos a un 6, perdón, aquí sí es 90. Nos vamos a un 6, 7 tal vez, no, 7 me voy a pasar. Un 6, 6 por 6, 36 y 4, 40, llevo 4. 6 por 0, 0, con 4 llevo 4 y 6 son 10, llevo 1, 6 por 6. 6 por 9, 54, 55, son 20, entonces era el 7. 7 por 7, 49, y 1, 50, llevo 5. Aquí 5, llevo 1. 7 por 9, 63, 64, y son 11. Y entonces todavía, no, eso está bien, porque ya con 8 me paso. Si escribo aquí un 8, 8 por 8 son 64, y 6 son 70, llevo 7. Aquí son 3, llevo 1. 9 por 8, 72, no, sí está bien. Y entonces el resultado es 4.58. Pero esas las van a tener que hacer cuando hagamos problemas, para que puedan expresar esto de manera decimal. Entonces, ¿qué es lo que les tengo que enseñar? La clase de la semana que entra es precisamente a realizar raíces cuadradas. Entonces, la raíz cuadrada, ahorita, si ustedes saben, primero de primaria, aprenden a leer, aprenden los verbos, aprenden toda la estructura gramatical. En segundo de primaria se aprenden todas las tablas de multiplicar, y en tercero de primaria ya empiezan a hacer suma de números racionales y raíces cuadradas, que es lo que estaban haciendo actualmente sus compañeros de la primaria, ¿no? Si no se saben raíz cuadrada, pues no pasa nada. No es culpa de ustedes, es culpa del docente que en realidad no se comprometió con ustedes. ¿Sale bien? Ese que está aquí arriba se llama ecuación, pero este no se llama ecuación. ¿Ese cómo se llama? Solamente para concluir, este se llama expresión algebraica. Y la expresión algebraica es eso, es una expresión. Si ahorita yo les digo sonrían, pues sonríen, ¿no? Es su expresión. Pero eso no quiere decir que están felices. Si les digo pongan cara de enojado, esa es una expresión. Pero eso no quiere decir nada. Solamente es algo que les estoy pidiendo. Entonces, eso es una expresión algebraica, nada. Muy a diferencia de lo que está aquí arriba, porque eso es una ecuación. Y muy a diferencia que si yo les cambio aquí, y si aquí les escribo una y, entonces eso ya se llama una función. Y una función se puede graficar.
una ecuación se calculan los valores que satisfacen y una expresión algebraica, pues es eso, nada más es una expresión. Por eso en la calle dicen, no, es que parece que estás enojado. Pues no, o sea, no me conoces, porque mi cara puede decir muchas cosas, ¿no? Pero si me conoces, en realidad vas a saber lo que siento. O si no, pregúntale, ¿no? Para salir de dudas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago primero? Pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que otra vez puedo simplificar la ecuación. ¿Siempre voy a poder simplificar la ecuación? Pues no, a veces sí, a veces no. Por lo tanto, divido, aquí es entre 3, aquí es entre 3, aquí es entre 3 y aquí es entre 3. Y de ahí me doy cuenta que esto es un x cuadrada menos 4x menos 1. Y si ustedes observan, pudiera pensar en factorizarlo. Pero acuérdense que para factorizarlo deben de buscar las parejas que multiplicados les dé el término independiente. Y si se dan cuenta, la única pareja que me da el término independiente es 1 por 1. Y 1 por 1 jamás me va a dar menos 4. Como no me da menos 4, pues entonces otra vez me voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero completar el trinomio cuadrado perfecto comienza con que necesitamos hacer la operación inversa para que aquí quede una x cuadrada, que es el término cuadrático y que es el que me sirve, menos un 4x igual con 1. Siempre así comienza con la operación inversa, porque necesito dejar el término cuadrático y término lineal juntos para poder completar el trinomio. Ahora sí, completo el trinomio cuadrado perfecto. ¿Con qué lo completo? Este número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Si se dan cuenta, ahora es más sencillo porque 4 entre 2 me da 2 y 2 al cuadrado me da 4. No fue como en el ejercicio anterior que me da un número racional. Por lo tanto, agrego 4, eso es completar el trinomio, y luego aplico la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho para que no se afecte a la igualdad. Quiere decir que entonces le agrego 4. Y de ahí, ya que agregué 4, pues lo único que me hace falta ahora es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Fíjense cómo en el ejercicio anterior tuve que expresar en números racionales, tuve que hacer la ley de la suma, etcétera, etcétera, pero porque era de otro tipo de números, no es porque haya sido más complicado, solamente era otro tipo de números. Por lo tanto, sabemos que para factorizar el trinomio, escribo un paréntesis, aquí le escribo un cuadrado, y lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero, calcular la raíz cuadrada del tercero. Sabemos que aquí es una x, que aquí es un 2, perdón. Y el signo va a ser el término lineal, por lo tanto aquí hay un negativo. En el miembro derecho observo, me doy cuenta que tengo los dos números positivos, por lo tanto ahí directamente sé que es la ley de la suma, y si realizo la ley de la suma, sumo los números y dejo el signo que predomina, por lo tanto es un 5, y entonces para calcular el valor de la incógnita voy a realizar la operación inversa. Este cuadrado tiene una operación inversa que es la raíz. Sabemos que la raíz tiene dos valores, por lo tanto voy a escribir más menos la raíz de 5 y me doy cuenta que aquí hay una resta, por lo tanto la operación inversa a la resta es una suma y entonces me va a quedar un más 2 que nos escribe el más porque nos sirve el sumando y sabemos que ese es el valor de la incógnita. Por lo tanto, de ahí ya sabemos que x, el primer valor de la incógnita es 2 más raíz de 5 y el segundo valor de la incógnita es 2 menos raíz de 5. Como en los problemas van a tener que calcular la raíz, les voy más o menos mostrando el método para que se lo vayan aprendiendo. Sé que esto demanda más tiempo, pero les voy mencionando cómo se hace. Calcular un número que multiplicado por sí mismo me dé 5, pues es el 2. 2 por 2, 4, para 5 es 1. Duplico, me da 4, aumento 2 ceros y entonces aquí aparece el punto decimal porque ya voy a trabajar con la parte decimal y debo de escribir aquí un número que también se escribe aquí, de tal manera que este número por el número que está abajo me dé cercano a 100. El número que más se parece sería el 2. 2 por 2 me da 4, para este que es un 10 son 6, llevo 1. 2 por 4, 8 y el 1 que llevaba 9, para este 10 son 1. Sí, vamos bien porque el 16 es más chico que el 42. Repito el procedimiento es duplicar el de esta arriba, que aquí me da un 44. Aquí agrego 2 ceros y otra vez aquí va a haber un número que también se va a escribir aquí, de tal manera que este número por las tres cifras que estén abajo me den cercano al 1600, que parece ser que es un 3.
Y si este es un 3, 3 por 3, 9. Para este que es un 10 llevo una. 3 por 4, 12. Con el 1 que lleva es 13. Para este que es un 20 son 7, llevo 2. 3 por 4, 12. Y los 2 que lleva son 14. Para el 16 son 2. Y como este número es más pequeño que este, quiere decir que está bien. Y entonces ya puedo decir que la raíz de 5 es aproximadamente 2.23. Obviamente las raíces se las tengo que enseñar, ¿no? Pero vayan viendo el método. ¿Qué es lo que cambia una raíz cuadrada con una raíz cúbica? Una raíz cúbica, en lugar de duplicar, acuérdense que les dije se duplica, en una raíz cúbica se triplica, en una raíz cuarta se cuatriplica, en una raíz quinta se quintuplica, y en una raíz cuadrada se agregan 2 ceros, en una raíz cúbica se agregan 3 ceros, en una raíz cuarta se agregan 4 ceros, y se va repitiendo el método. Entonces, habiendo raíz cuadrada, las demás raíces son más sencillas. Ok, bueno.